Muy buenas chicos y chicas. Hoy analizaremos el capítulo número 87 de Shingeki no Kyojin, en el cual continuaremos viendo la historia de Grisa que se nos ha estado enseñando desde el capítulo anterior, donde veremos el terrible destino de la gente de Ymir a manos de los de Mare. El cómo Eren ahora ha podido comprender son confusas memorias al haberlas conectado a la información que encontraron en los libros del sótano, y finalmente lo que nos dará la respuesta respecto a cómo es que finalmente Grisa logró escapar hacia las murallas. Así que bueno, ya sin más, comencemos. Iniciamos contemplando cómo Grisa y Diana instruyen al pequeño Zeke para que éste se convierta en el salvador de Erdia, diciéndole Grisa a Zeke que él nació para llevarlos a ellos los erdianos al trono, diciéndole que todo lo que Mare dice es falso y que pese a esto, cuando se convirtiera en soldado debía fingir ser un guerrero de Mare, diciéndole Grisa que no tenían más opción que él los guiara, diciéndole por otro lado Diana que debe limpiar el nombre de Erdia. Ante todo esto el atónito niño solamente expresa como ya ve, apreciando en esta página los pensamientos de Grisa los cuales escribió en el libro encontrado en el sótano, en los que expresa que para cuando se dio cuenta ya era muy tarde, asimismo expresando el gran pecado que era forzar a un hijo a que adopte una ideología. A continuación, apreciamos cómo Grisa se pregunta por qué no fue capaz de aprender por sí mismo, viendo junto al texto el momento en el que el padre de Grisa le enseñaba a este último en su infancia la historia sobre Erdia y Mare, para luego ver cómo Grisa se pregunta si más allá de verlo como la esperanza de todos y más allá de haberlo concebido como el heredero de la sangre real, realmente cuidó de Zeke, apreciando cómo Zeke contempla atónitamente cómo sus padres son llevados por los de Mare luego de que él los delató, para luego ver cómo Grisa expresa que sea como sea, ante los ojos de su hijo, él era alguien que puso en peligro a toda su familia, siendo esa la razón por la que decidió reportar a sus padres a Mare, pudiendo ver que junto a Zeke se encuentran sus abuelos, es decir los padres de Grisa, y al otro lado lo que parece ser un soldado o algo, no se explica quién es específicamente este hombre. Y ya como portada tenemos esta página, donde Grisa culmina diciendo que reportándolo a él y a Diana fue la forma mediante la cual Zeke consiguió la seguridad para sí mismo y para sus abuelos, apreciando como Grisa y Diana se voltean y observan a su hijo mientras son llevados por los de Mare, quien sigue mirándolos atónito. A continuación, observamos la terrible tortura que Grisa recibió por parte de los de Mare, encontrándose desnudo y amarrado a una silla, habiendo dos soldados quienes, mediante la tortura, intentan que Grisa les diga quién es el búho nocturno, ante lo cual Grisa, con lágrimas y una expresión que refleja su terrible dolor, le expresa a su interrogador como ya se lo dijo, que ni él ni sus compañeros conocía su identidad, ante lo cual el soldado expresa lo malo que era aquello y luego pide al otro que corte uno más, lo que genera que Grisa con desesperación le ruegue a su torturador que se detenga, diciéndole que ya les dijo todo lo que sabía y pidiéndole nuevamente que no lo haga, pero esto es interrumpido ya que el soldado termina por cortarle otro dedo más a Grisa. Grisa grita con dolor mientras otro soldado, quien se trata ni más ni menos que de Kluger, el soldado que hirió a Grisa en su infancia como castigo por ir junto a Zeir a donde no podían ir sin permiso, entra a la habitación, pregunta a los otros dos si han descubierto algo, ante lo que el interrogador le responde que aún no, dado que se rehúsa a hablar, maldiciendo el hecho de que el tal búho nocturno era una persona que estaba muy metida en el gobierno de Mare y que colaboraba con estas personas, refiriéndose a los erdianos rebeldes, con el fin de robar el poder de Titán, explicando que se refiere a que lo que ellos planeaban era ir a la isla Paradis y hacerse con el poder del Titán progenitor, planeando infiltrar espías en el gobierno de Mare y así poder ganar un poder de Titán para su causa, incluso planeando usar dicho poder para llamar la atención y recibir ayuda de los enemigos de Mare que hay en el este, expresando que fue una suerte que el hijo de Grisa estuviese siendo un informante para Mare. La charla termina una vez que Kluger dice que el barco está listo y que vayan a Paradis. Mientras se nos muestra el viaje, vemos que Grisa expresa que había visto esa cara antes, refiriéndose a Kluger, diciendo que durante el viaje hurgó en sus memorias más profundas hasta encontrar la respuesta, expresando sin embargo con desánimo como si el recordar aquello le fuese a ser de utilidad. Llegan a la isla Paradis, y, para nuestro asombro, se nos confirma finalmente la existencia de una cuarta muralla, apreciando como los de Mare hacen a todos los erdianos que se arrodillen allí. Kluger le dice a Grisa que aquel lugar era donde sus antepasados se encerraron, expresando que ahí, en los límites de la isla Paradis, sería donde él y todos los demás erdianos vivirían hasta el último de sus días persiguiendo, buscando y comiendo humanos, sin más conciencia que ese instinto hasta que murieran, expresando que la cuestión era que casi no había forma de que los pudieran matar.
Y es aquí, donde Grisa le expresa a ya adulto Kluger que ya le había visto antes, y ante el silencio de Kluger, Grisa le dice que aquello fue cuando era muy joven, lo que causa que Kluger le pregunte si aún lo recordaba, y ante un pequeño silencio y reflexión de Grisa, este le expresa a modo de pregunta cómo podría él olvidar lo que pasó ese día, ante lo que Kluger contempla a Grisa con una mirada que pareciera reflejar cierta compasión. Llega otro soldado haciendo avanzar a un herdiano, quien reta al soldado a que lo mate de una vez y expresa como no quiere ser un titán, siendo este herdiano nadie más que Grise, el que persuadió a Grisa a unirse a los reavivadores, y, luego de que Grisa le llama desconcertado, Grise le pregunta estando con los ojos vendados si era él, qué había pasado, y sobre todo, por qué es que Zig los reportó. Ante el silencio de Grisa, Grise le pide con angustia que por favor dijera algo, para luego preguntarle ya con furia a Grisa si acaso él no era su hijo, preguntándole qué clase de problema haría que un hijo traicione a sus padres, para luego preguntarle si es que acaso el problema no venía de él en realidad, para luego expresarle con furia como no era más que un pedazo de mierda que los guió a un callejón sin salida, expresando que fueron unos tontos al dejar que él los guiara, haciendo referencia a que incluso Diana los siguió, culminando con la pregunta sobre por qué no respondía nada. Y ante todo esto, Grisa lo único que dice es que lo siente, lo que genera las lágrimas de Grise, quien abatido dice que Erdia estaba acabada. Otro soldado viene y empuja con una patada a Grise, quien logra sobrevivir debido a que aun cuando estaban a 30 metros de altura, debajo lo que había eran dunas de arena. Y es ahí, donde Grisa le dice a su amigo que corra, asimismo diciéndole esto, aunque con un tono burlesco, el soldado que lo empujó, quien le dice que siga corriendo hacia el norte, diciéndole que con la suficiente suerte podría llegar a las murallas. Otro soldado se dirige al que estaba hablando dirigiéndose a él como Sargento Klaus, y ante la confusión del joven soldado, Klaus recuerda que era nuevo y le dice que aunque los titanes no pueden ir hacia el mar, una vez que transformen a los demás en titanes estos perseguirán a Grise, expresando que él será comido muy rápidamente, pidiéndole a Kluger que confirme lo que dice, diciéndole Kluger secamente que sí. Y es en este momento, donde Grisa recuerda que aquel sargento era el que mató a su hermana, quien da la orden de que transformen a los demás, contemplando Grisa con estupefacción como sus hermanos herdianos son todos inyectados y empujados como hizo Klaus con Grise, para finalmente transformarse todos en titanes, contemplando aquí como finalmente se confirma que todos los titanes que vimos al inicio de la serie, incluyendo a los que aparecieron en Trost en los inicios del manga, eran nada más y nada menos que los compañeros de Grisa. Y ante el hecho de que todos ellos en su forma de titán empiezan a perseguir a Grise, Grisa exclamando les dice que se detengan, preguntándoles inútilmente si acaso no veían que a quien perseguían era a Grise. Klaus ordena a Kluger que transforme a Grisa, expresando lo ruidoso que era, ante lo que Kluger le dice que aún tiene que interrogarlo más. Kluger le dice a Klaus que continúen ellos, quien le dice a Kluger que no se sobreesfuerce y luego, al ver a Diana, expresa el hecho de que seguía una mujer, expresando la lástima de ello, diciendo que no harían aquello si tan solo no llevara la sangre maldita. Grisa estupefacto llama de Diana, quien, con una expresión facial que refleja su terror se dirige a él como su amado quien, al ver a Diana, pregunta por qué estaba ella ahí, diciéndole a los demás que ya les había dicho todo lo que sabía y que por ende, no le hicieran a ella lo que le hicieron a los demás, para luego exclamar con desesperación como ella tiene sangre real, y que él tomará su castigo, para sin embargo ser callado y azotado contra el suelo por Kluger, preguntándose Grisa con tristeza por qué hacían eso si ya les dijo todo, preguntándose sin embargo si acaso Kluger mantenía eso en secreto. Klaus pregunta qué pasa y expresa cómo se cansó de oír a Grisa, ante lo que Kluger le asegura que ya no hablará más y le dice que transforme a Diana de una vez, ante lo que Grisa, sin ser capaz de hablar al estar siendo retenido, con terrible desesperación intenta gritar. Sin embargo Klaus se dispone a inyectar a Diana quien, con tristeza, le expresa a Grisa como ella lo encontrará, sin importar en qué se convirtiera, para finalmente ser empujada por Klaus quien, expresa lo romántico que aquello era, llamándolo amor de titanes. Al final apreciamos el triste momento en el que Diana cae mientras se transforma frente al abatido Grisa, confirmándose finalmente que Diana era el titán sonriente, aquel que devoró a la madre de Eren y a Hannes. Se hace un cambio de escena y de tiempo, apreciando cómo, de costumbre, Eren despierta de su sueño llorando y asustado, contemplando que tanto él como Mikasa están encerrados estando Armin afuera, debido a que atacaron a Levi y le desobedecieron cuando se pelearon por el tema del suero de titán.
Eren se levanta y, aún confundido por su sueño, dice, yo, pidiéndole a Armin que se calme y aclarándole por qué tanto él como Mikasa estaban encerrados, preguntándole Mikasa a Eren qué sucedía y si había tenido otra pesadilla, pudiendo apreciar lo despeinada que Mikasa está, además de no tener puesta su bufanda extrañamente. Armin con extrañeza le señala a Eren como usó un yo muy formal que no era propio de él, siendo este Watashi, cuando Eren suele referirse a sí mismo con la palabra ore, generando esto la confusión de Eren quien, sentándose y como en el capítulo 1, señala que se siente como si acabara de tener un sueño muy largo. Pero no, Eren niega esto, dice que aquello no fue un sueño sino un recuerdo, diciendo que ahora finalmente está totalmente conectado con las memorias de su padre, expresando como entonces ese titán era Diana, haciéndose aquí como si tanto él como Grisa estuvieran diciendo aquello, diciendo esto Eren ahora que sabe quién era el titán que devoró a su madre. Klaus se ríe ante este hecho, y le señala a Grisa que ella ni le puso atención cuando la llamó, señalando que ella estaba siguiendo a Grisa, insinuando que ella podía haberse sentido atraída por él, lo que genera que Grisa abatido y con ira le diga que se calle, para luego confirmar, a modo de pregunta, que él era el que hace 15 años mató a su hermana dejando que se la comieran los perros, ante lo cual Klaus sin decir palabra alguna solo da una pequeña sonrisa. Un soldado trae al último herdiano que faltaba por ser transformado, diciéndole Klaus al soldado que se lo deje a él. Este herdiano es otro de los amigos de Grisa, a quien Klaus decide no transformar, sino que en lugar de eso piensa dejar que se lo coman, convirtiéndolo en un titán de 3 o 4 metros. Grisa, quien escucha estupefacto las palabras del sargento, le pregunta por qué hacía aquello, ante lo que él, con mucha calma le expresa que era porque era más entretenido hacerlo así, expresándole a Grisa su pensamiento, de que los humanos por naturaleza gozan de apreciar violencia, morbo y situaciones desconocidas, que pese a que hace años ellos se liberaron de la opresión de Erdia sienten que algo falta, y ese algo era la retribución por todo el dolor que Erdia les hizo sentir, expresando que él no es como las anormales personas que tienen una visión de una vida pacífica, siendo el hecho de que todos morirán la razón por la que él vive de esa forma y enfrenta la cruel verdad del mundo deseando disfrutar hasta el final mientras aprende, para finalmente decirle a Grisa que gracias a que alimentó a los perros con su hermana logró que sus hijos vivieran, culminando al decir que así de cruel era el mundo. Klaus patea al compañero de Grisa, quien finalmente, se transforma en el titán al cual nosotros solíamos llamar cómicamente como el titán kawaii, para luego explicar Klaus que una vez que absorbes el fluido espinal de un titán te transformas, señalándole a Grisa como su gente decía que eran la misma clase de humanos que ellos los Mare y, entre diálogo y diálogo, Klaus le dice a Grisa que no lo mire como si fuera un asesino, preguntándole si acaso no eran ellos los herdianos los asesinos, diciéndole Grisa que aquello era falso, que la historia que él aprendió era falsa y que él por su parte sabía la verdad, que su ancestro Ymir usó su poder para darles prosperidad a Erdia. Sin embargo el sargento no hace caso a las palabras de Grisa y se dispone a transformarlo, y cuando Grisa con tristeza le estaba por exclamar que era un maldito hijo de puta, para la sorpresa de todos, Kluger se interpone y empuja a su superior, quien cae como los herdianos empujados previamente y queda enfrente del amigo de Grisa al que recién había transformado, quien, mientras Grisa observa atónito y Kluger da un suspiro quitándose su sombrero, agarra a Klaus y le devora parte de su cara. Kluger le pregunta a Grisa qué tal y si aquello le parecía entretenido, quien desconcertado intenta preguntarle si él era, para sin embargo hablar antes Kluger y, tirando su sombrero, revela que él era el búho nocturno. Los otros soldados, confundidos, se dan cuenta de que Klaus ha caído, mientras que Kluger saca un arma y le dice a Grisa que recuerde aquello, que así es como se usaba el poder de Titán, haciéndose una herida y, asemejándose esta parte al momento en el que Ymir reveló su forma de Titán en el castillo Utgard, se transforma en un Titán cambiante frente a Grisa, quien observa esto con asombro, mientras que Kluger agarra y destruye el barco de los de Mare, causando que algunos soldados caigan de él al mar, revelándose aquí que Kluger era quien en un principio poseía el poder de Titán al cual se le suele llamar Titán Pícaro, el cual Grisa adquiriría y en el futuro daría a Eren al dejarse devorar por este, apreciando como el ver al Titán de Kluger es ver al Titán de Eren. Así concluimos con este triste, impactante y revelador capítulo de Shingeki no Kyojin, apreciando como varias de las especulaciones y teorías que se plantearon con la salida del anterior capítulo se confirmaron, siendo esto para nosotros una especie de consuelo dado el hecho de que con el anterior capítulo muchas de nuestras teorías más grandes fueron erradicadas con todas las revelaciones que se dieron. Ahora, vamos con el análisis en sí, las especulaciones y las teorías.
Gracias a este capítulo varios de nosotros hemos podido comprender mejor al personaje de Zeke al ver cómo al final no es justo del todo que lo odiemos por traidor, dado que si nos ponemos en sus zapatos podremos apreciar cómo finalmente Grisa no vio a Zeke como un hijo, sino que como una herramienta, el cual de seguro no recibió todo el amor que hubiera deseado por parte de sus padres, siendo esto, junto al hecho de que Grisa mediante su revolución lo ponía en peligro a él y al resto de su familia, además de ser, como Grisa dijo, un pecado el forzar a un hijo a que adopte una ideología, la razón de su traición. Sin embargo, esto al final desmiente que esta se haya debido a un hecho más físico, como la especulación que se tenía, de que el suero que les ponen a los guerreros les manipula, no descartándose esto, sino que solo el hecho de que esto haya causado la traición de Zeke. Distinto es el caso de Eren, quien sí fue visto como un hijo por parte de Grisa, y que además por sí mismo tuvo el sueño de salir fuera de las murallas, lo cual motivó y dio justificación a Grisa para intentar hacer con él lo que con Zeke no consiguió. Y esto es el punto clave que explica las palabras de Zeke a Eren de que su padre le lavó el cerebro, pues este le dice a Eren que es él quien lo entiende, pero esto es dado el hecho de que Zeke desconoce que la situación de Eren no fue como la suya. Y es que cosas como esta, que para muchos pueden parecer solo detalles, son precisamente las que te hacen apreciar todo el potencial que esta historia tiene, la cual finalmente no se trata de buenos y malos sino que de personas con distintos ideales. Una de las cosas que más ha dado que hablar sobre este capítulo, es el hecho de que no se viera la muerte de Grise, lo cual, a varios extrañó dado el hecho de que Isayama es bastante gráfico para sus cosas, por lo que resulta muy raro que no le hayamos visto morir. Esto ha generado que se especule que él haya conseguido llegar a los muros, incluso hasta algunos creen que él podría ser el padre de Armin. Sin embargo, yo no creo eso del todo. A mí me late que lo que pasará es que cuando Grisa empiece a avanzar hacia las murallas se lo encontrará siendo devorado y, pese a la cólera que le generó el hecho de que Grisa terminó por llevarlos a su fin, le verá transformado en titán, y entonces morirá en paz, como sabiendo que Grisa algún día los vengaría a todos. Y dado que Grisa escapará hacia las murallas, no sería de extrañar verlo matar a varios titanes, aun cuando estos sean sus compañeros, lo cual como que recordará a cuando Eren acabó con varios de estos en el arco de la caída de Trost, con lo cual podremos decir que curiosamente, al final el hijo del que tuvo la culpa y que hizo que a todos ellos los Eldianos los transformaran fue quien acabó con su sufrimiento. Esto no lo pensé yo, pero aprovecho de mencionarlo. Se cree que Kluger hizo callar a Grisa precisamente cuando mencionó que Diana tenía sangre real para que así los otros de Mare no escucharan y por ende se dieran cuenta de que Zeke, a quien tenían de su lado, no era un guerrero cualquiera, sino que a través de él serían capaces de hacerse con el poder del titán progenitor al tener él sangre real. Ahora que sabemos que Grisa devoró a Kluger y que por ende, las memorias de este último podrían ser vistas por Eren también, explicaría varias cosas, dado que de esta manera son más todavía las explicaciones que se le puede buscar a cada una de las cosas que ve en su sueño en el anime. Por ejemplo, ahora me pregunto si este titán que él veía no se trataba en verdad de él cuando devoró a Grisa, sino que de este último al transformarse en titán, así como también esta parte podría representar cuando Kluger se transformó y empezó a destruir todo, ya que a continuación de esto vemos a una persona siendo levantada, quizás esto representa el cómo mucha gente de Mare murió cuando Kluger se transformó. Otra cosa, esta parte yo de hace tiempo decía que podía representar el momento en el que se originaron los titanes, o más específicamente, los titanes que hay fuera de las murallas. Y es que con lo que vimos en este capítulo creo que mi idea sí podría ser acertada, ya que, si recordarán, yo siempre señalé que me llamaba la atención que estos titanes salieran de la nada en la visión, como si hubieran surgido ahí, y bueno, en este capítulo vimos que estos se originaron una vez que empujaban desde la muralla a los Eldianos inyectados, por lo que puede ser esa la razón por la que en la visión primero no hay nada y después salen así de pronto. Obviamente, si eso es lo que representa, la muralla no se ve dado que eso significaría mostrarnos todo en bandeja y muy entendible desde el principio. Aunque, si alguien lo reflexionó, es extrañísimo que Eren tuviera estas visiones dado que cuando tiene ese sueño aún no se comía a Grisa. Dado esto, creo que al final sí se podría cumplir la teoría del eterno retorno o la de los viajes temporales. Y es que algo bastante curioso que varios señalan, es el hecho de que Klaus ni le prestó atención a Grisa cuando le dijo que la historia que ellos los Mare aprendieron era falsa, como que ellos juran que son los buenos. Pero saben, ante todo esto, me ha surgido la siguiente pregunta. ¿Y si hay una tercera versión de los hechos? O sea, por un lado tenemos la historia de Erdia y por otro la de Mare.
Pero, ¿no les parece que cada una de las versiones es muy conveniente para un bando en específico? O sea, la de Mare los pinta de buenos y a los Erdianos como demonios, y la usan como justificación para hacerles sin remordimientos lo que en este capítulo se ve que hicieron a los Erdianos, y la de Erdia como que hace que los dejen de ver como demonios. ¿No sería interesante y lógico que haya una tercera versión, una más neutral? Y es que ahora hasta pensé, ¿qué tal si en verdad, ambas versiones son falsas, y en verdad, tanto Erdia como Mare en el pasado deseaba el poder de Titán, y que al final simplemente lo que pasó fue que Mare ganó, creando estos una historia en la que ellos son los buenos, asimismo haciendo esto Erdia? Puede que lo de Ymir Fritz y el pacto con el diablo sí haya sido real, pero no como nos lo dijeron. Me explico. Pienso que la tal Ymir Fritz haya hecho dicho pacto, pero no por ayudar a Erdia o Mare en particular, sino que para traer al mundo un poder mediante el cual la humanidad lograra prosperidad, el cual sin embargo, provocó lo contrario, generándose una guerra entre dos bandos que deseaban ese poder para sus propios beneficios. Si esto fuera así, es posible que en la carta de Ymir se diga esto, la tercera versión como yo le digo. O sea, no meto a todos en el saco, puede que gran parte de la gente de Erdia y de Mare no tuvieran la culpa, sino que sus cabecillas la tenían, teniendo sentido con esto el que Ymir, al saltar del castillo Ugard antes de transformarse dijera que murió por muchas personas buenas, considerando que se especula que esta Ymir es una reencarnación de la que hizo el pacto. Y es que un importante punto a considerar, que insisto, es muy esencial, es el hecho de que Grise en el capítulo 86 dijo que gracias a Grisa pudieron descifrar la verdadera historia de Erdia, y Grisa dijo, no del todo, lo cual da a entender que la verdadera historia no es tan sencilla como se nos hizo creer, sino que falta algo más, lo cual me hace pensar más aún en la tercera versión que yo creo que se contará. Algo que se me olvidó mencionar, es el hecho de que algunos andan diciendo que este hombre, que estaba junto a Zeke, podría ser ni más ni menos que el titán cuadrúpedo. Yo la verdad no lo veo imposible, además de que se ve como si este protegiera a Zeke, como si le acompañara muy fielmente, asemejándose a la relación que vimos que el cuadrúpedo y Zeke tenían. ¿Opinan qué creen sobre esto? Con respecto a Kluger y su traición a los de Mare al revelarse como el búho nocturno, de seguro a más de uno le generó la duda de por qué se demoró tanto tiempo en revelarse. Bueno, ante eso, no creo que sea tan complicado el asunto. O sea, ya en el capítulo 86 se notaba que algo ocultaba al haber dejado que Grisa viera el Zeppelin y por el extraño cruce de miradas que hizo con Grisa, lo que indicaba que siempre fue el infiltrado en Mare. Pero, que haya estado desde el principio como infiltrado, no significa necesariamente que de siempre haya tenido el poder de Titán, es decir, perfectamente podría haberse hecho con él recién cuando los Erdianos fueron delatados o por ahí. Lo que sí, ahora la duda que más me hace comerme la cabeza, es la duda que tengo sobre si al final, la teoría de que Kluger era el padre de Erwin también se va a la basura, dado que si Grisa se lo come ya no podría ser el señor Smith. Y ya sé que con otras teorías he estado ultra convencido y al final se desmienten, pero es que no sé, esta en particular la encontraba muy lógica, y cuando me di cuenta de la tremenda similitud que hay en esta escena del padre de Erwin y esta otra de Kluger, pensaba que esto nos aseguraba entre comillas que se cumpliría, pero tal parece que no será así. Tal vez, aunque no creo, en una de esas se cumple la especulación sobre que uno se puede, entre comillas, sacar el poder de Titán, o sea, quitarse el líquido y que de esa manera otro lo pueda poseer. A lo que quiero llegar, es que en una de esas Kluger hizo que Grisa se transformara, pero sin embargo le cedió su poder del titán pícaro sin hacer que se lo comiera, con lo que así, él se pudo haber ido sobre el titán de Grisa a las murallas, con tal de que al llegar allí, Grisa se destransformó y apareció frente a Shadis, y de alguna forma Kluger entró también. Y si lo piensan, si Kluger de alguna forma se quitó el poder de Titán, de esta forma no habría problemas con que este fuera asesinado por los de la policía militar, ya que me dirán, si era él podía haber usado su poder y salvarse de morir, y por lo mismo, si es que el poder uno se lo puede quitar y Kluger hizo esto, esa sería la razón de por qué pudieron matarle. Otra cosa, que quizás es algo rebuscada, pero que aún así lo tengo en consideración, es una cosa de la que me di cuenta. Es, que como sabemos, en algún momento de la infancia de Grisa este fue herido por Kluger. Y como sabemos, esto no lo hizo de malo, sino que porque estaba en Mare y entonces no tenía otra opción más que hacerle daño. Y pasados los años, Kluger le cedió a Grisa su poder, dándose cuenta aquí Grisa que Kluger era bueno en realidad, por lo cual, esto sería como una disculpa por lo que pasó hace años.
Y entonces pensé, ¿no es un tanto curioso que a Eren, hijo de Grisa, le haya golpeado Levi, pensando nosotros en un principio que lo hizo de malo, para luego ver que era su deber, y que luego, si bien no fue Levi, alguien se disculpó con Eren por eso, siendo ese alguien Erwin quien, en esta teoría sería hijo justamente de Kruger? Sé que puede sonar raro, tanto mi especulación en general, que muy posiblemente se desmienta XD, como este punto en particular, pero insisto, me llama la atención pensar que se cumpla y que de esa forma podamos decir que entre los padres de Eren y Erwin, ocurrió algo similar a lo que pasó con estos dos últimos. Y bueno chicos y chicas, eso fue todo por este video. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y bueno como siempre, no olviden dar manito arriba, comentar, compartir, ver mis demás videos y suscribirse. Que estén muy bien todos y todas, y hasta la próxima.